No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Estamos aquí de vuelta en All We Need Is Love y tenemos a Henry Ebrard, a mi amigo Henry, por Zoom. ¿Me escuchas, Henry? ¿Me ves? Hola, María, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás? Estamos bien, con mucho trabajo por dicha y ya en la recta final de este año 2023 y preparando ya la recta inicial del 2024. Ya estamos ya empacando 2023 ya. Sí, así mismo es. Henry, vamos a empezar por ahí. Si hacemos un recuento de este 2023, ¿cómo nos ha ido como país? Y si puedes hacer una proyección del 2024. Yo sé que estamos en octubre, hay muchas cosas que curiosamente pueden pasar y pueden cambiar el rumbo de todo, pero a eso vamos después. Primero quiero escuchar un recuento de tu parte. Mira, 2023 fue un año que pudo haber sido, en el caso de República Dominicana, no fue un año bueno en el sentido en el cual obviamente el crecimiento económico fue muy inferior a lo que estamos acostumbrados, pero pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor y no fue peor porque yo creo que hay una serie de medidas correctivas que se empezaron a tomar a partir de mayo aquí localmente, y dos, a nivel internacional, a pesar de este cúmulo de muy malas noticias que estamos teniendo muy recientemente, la economía de Estados Unidos, que es tan importante, tan relevante para la economía dominicana, ha tenido un comportamiento muy por encima de lo que se esperaba. Al final del año pasado se proyectaba que la economía de Estados Unidos apenas iba a crecer un 0.5%, o sea, nada. Y ahora la nueva proyección que termine creciendo probablemente en torno al 2%, quizás un poquito más, y eso fue algo inesperado. Y recuerdo que siempre yo te he dicho, importante recalcarlo, por cada punto adicional que crece la economía de Estados Unidos, la economía de República Dominicana, crece 1.6. O sea que este crecimiento que fue malo en el primer semestre aquí, apenas 1.2%, cuando el presupuesto proyectaba un crecimiento un poco inferior al 5%, se ha ido revisando paulatinamente a la baja y ahora se espera que con la recuperación ya de la economía dominicana, un poco más marcada en el último trimestre del año, vamos a cerrar con un crecimiento en torno al 3%, que obvio no es un crecimiento suficiente en el caso de la República Dominicana, pero considerando que el crecimiento fue apenas 1.2% claro, en el primer semestre, si se logra cerrar en 3%, quiere decir que la economía se habrá recuperado, y es precisamente lo que recogió el Fondo Monetario Internacional en su última publicación la semana pasada, donde apunta 3% para este año, pero 5.2% ya en el 2024, con lo que esperamos efectivamente que en el caso de República Dominicana, no solamente a nivel mundial, pero sí de República Dominicana, que el año 2024 en la parte económica debe ser bastante mejor que el año 2023. Henry, yo sé que eres economista, pero también, aparte de ser mi amigo, eres conferencista, eres un hombre multidimensional, sabes de muchas cosas. Vamos a empezar por lo de afuera y terminamos por lo de adentro. O sea, vamos de afuera hacia adentro. Terminaremos con el tema de Haití, pero vamos con esta situación Palestina e Israel, que podría verse como algo sorpresivo. Sin embargo, yo sé que tú sabes que no lo es. Eso es un caldo en ebullición que explota, o sea, de hecho está explotando hace mucho tiempo, y bueno, y ahora ya comienza a intensificarse y a escalar. Y parecería que no hay algo que indique paz, la palabra paz. Yo quiero tu perspectiva como una persona que no solamente sabe de economía, sino que sabe de la gente. O sea, ¿cómo ves esto, Henry? Este tema. Mira, la verdad que yo quiero compartir mi alta preocupación con la gente, porque
me temo, y lo que estamos viendo en los pasados días nos muestra que lo que inicialmente fue uno de los peores actos de barbarie, de terrorismo, que fue esa masacre que hubo específicamente en 2 kibbutz de Israel. Yo creo que independientemente de las afinidades que uno puede tener, que si judíos, que si musulmanes, que si palestinos, que si Israel, ahí hubo una masacre donde no murieron soldados, murieron civiles, ancianos, mujeres, niños, y ahí es una de las peores masacres contra judíos desde la Segunda Guerra Mundial. O sea que yo creo que hay que ponerlo en su justa dimensión. Y además, y en este sentido, es interesante, yo creo que varias personas hicieron la similitud para la sociedad de Israel. Ese es un evento tan dramático como lo fue probablemente en el 41, si no mal estoy equivocado, el tema de Pearl Harbor para Estados Unidos, que sintió una agresión directa a su territorio, aunque fuera en Hawái, y después obviamente el 11 de septiembre, cuando hubo un ataque ya directo al territorio de Estados Unidos. Es la primera vez que hubo una incursión de este tamaño en el territorio de Israel. Se pensaba, ¿verdad?, que Israel tenía un nivel de seguridad tal de que eso nunca fuese a pasar, y ahí pues quedó todo el sistema de seguridad, la misma inteligencia militar de Israel completamente al desnudo, y esta aparente invisibilidad, ¿verdad?, se ha convertido en un grado de vulnerabilidad que nadie tenía. Pero lo que inicialmente era básicamente un acto terrible de terrorismo que la gran mayoría de la gente, por dicha, condenó, que no todo el mundo ya se está convirtiendo en algo mayor, porque obviamente estamos regresando en los peores momentos de los conflictos en el Oriente y en el Cercano Oriente, y ahí en este caso hemos visto como en los últimos días inclusive ya eso se está exportando fuera del propio territorio de la Banda de Gaza. Vieron esta semana atentado el viernes pasado en Francia, degollaron a un profesor de escuela. Vimos como el lunes, ¿verdad?, en el marco de un juego de fútbol, 2 personas, dos suecos, yo creo, han sido abatidos por un terrorista. Estamos viendo hoy protestas en muchos países musulmanes contra embajadas occidentales. O sea que lamentablemente este proceso está escalando. Hoy hay una visita del presidente Biden a Israel, o sea que creo que lamentablemente ya está. Yo creo que lamentablemente esta situación se va a poner mucho peor antes de ponerse mejor. Henry, me gustaría saber, porque la verdad es que no voy a entrar en el tema porque la gente quiere entonces hacer un análisis de si Israel se buscó esto, el tema de los palestinos, que mucha gente dice que la Franja de Gaza es un campo de concentración disfrazado, que es una especie de colonialismo, pero yo no quiero entrar a eso, porque los hechos están ahí, para bien, para mal, para ambos países. O sea, aquí, para bien, para ninguno, nadie gana en esto, nadie, absolutamente nadie. La guerra, yo no entiendo por qué hablan de ganar la guerra, nadie gana nada. Ahora bien, Henry, desde tu perspectiva, ¿cómo esto puede afectar específicamente a República Dominicana? Ahorita que te decía en la nota de voz que quería que conversáramos también del tema de Latinoamérica y la elección de presidentes, pero vamos con este conflicto que parecería que se están tomando bandos. O sea, que hay países que están siendo aliados de uno y aliados de otro, que es lo que más me preocupa. Y ahí está. Sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y tú ves que algo que en algún momento, tú sabes, hay dos dimensiones posibles a este conflicto. Hay el viejo conflicto
territorial histórico entre lo que deberían ser dos naciones que pudiesen convivir, lo cual no han podido hasta el momento, que es Palestina e Israel. Palestina siendo el territorio de los palestinos, el país de los palestinos, e Israel siendo el país de los israelitas, que no necesariamente tiene que confundirse con los judíos. Hay muchos árabes que viven en paz inclusive en Israel. Ahora, hay una segunda dimensión, yo creo que más bien estamos en esa, y por eso es de alto peligro, es que realmente tú ves lo que ha pasado y lamentablemente esta otra tragedia que tuvimos ayer, de esta explosión en un hospital de Gaza. Sí, una cosa no terrible, terrible. 100% claro. De hecho, ya se están acusando mutuamente de quién es responsable de esta tragedia, pero independientemente de quién tiró este cohete o es responsable de esta explosión, hay unos 500 muertos que no debería haber muerto, y eso ya no es un conflicto que tiene que ver con territorio, porque mira, yo no quiero confundir a la gente del Hamas con los palestinos. De hecho, fíjate que el otro territorio que es Cisjordania no ha tenido este nivel tan problemático como lo tiene ahora Gaza. La diferencia que en Cisjordania lo está manejando políticamente una organización que se llama el Fatah, que es la emanación de la Organización de Liberación de la Palestina, que sí es una organización que siempre ha militado por un territorio, una nación palestina, y que para eso, pues, poco a poco han tenido que lograr convivir y conversar con Israel. En el caso de la Banda de Gaza es un poco diferente, porque ahí el Fatah perdió las elecciones hace unos años atrás, 12, 15 años atrás, y quien está al mando es el Hamas. El Hamas realmente no tiene una obsesión territorial, un objetivo territorial. No. Es un objetivo religioso. Claro. Ahí estamos hablando que es un problema no de musulmanes. Yo no quiero confundir a los musulmanes con los islamistas. Islamista no tiene nada que ver con musulmán. Hay musulmanes de paz, como hay judíos de paz, católicos de paz, pero cuando tú ves ese tipo de gente, no les importa a Palestina. Son gente que tienen una agenda que no tiene que ver con Palestina, tiene que ver con un islamismo del peor radicalismo. De hecho, se habla efectivamente de un campo de concentración, la Banda de Gaza. Antes la manejaba como un territorio ocupado Israel, hoy en día lo maneja de la peor manera, de la manera más estricta y terrible contra el pueblo palestino, que es Hamas. El Hamas es quien está controlando Gaza. Así que es. inclusive para evitar que la población de Gaza se pueda refugiar fuera de Gaza, están construyendo paredes para evitar que la gente se pueda ir. Entonces, yo creo que no tenemos que estar confundiendo las cosas, y lo que estamos viendo que precisamente esos terroristas que se están exportando hacia otros países, y por dicha la República Dominicana siempre se ha mantenido muy alejada de eso, por dicha. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Esos terroristas tienen una agenda que es una agenda civilizacional, no territorial. Es esa gente que está en contra de nuestra cultura, que están en contra de que una mujer como tú pueda tener un programa en la televisión y en la radio. Esa es la realidad. Sí, así es. Eso, estamos frente a una guerra de civilización, y ahí, si bien hay que elegir bandos, yo creo que hay que tener mucho cuidado y no caer en esta trampa de seleccionar el bando de Israel contra el bando de Palestina, porque yo creo que no tenemos que ir en esta avenida, porque sería echar a perder todo lo que ha sido una serie de avances, sí, con el proceso de paz. De hecho, mucha gente entiende que este ataque, que está piloteado probablemente desde otros países como Qatar, como Irán, tiene como propósito principal echar a perder, y lo ha logrado por en cuanto, suspender posibles acuerdos de paz entre Israel y varios países árabes, entre los cuales
Arabia Saudita. Sí, entonces yo creo que tenemos que ver bien ese aspecto civilizacional. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a que fácilmente tú me llamas, yo opino, yo no tengo ningún riesgo de estar opinando. Eso es lo fabuloso de estar viviendo en República Dominicana. Claro. Pero a nivel del mundo, eso es un privilegio que tú y yo tenemos de poder expresarnos así. Eso es verdad. Esta conversación en algunos países de por allá no se puede tener. que están apoyando a la gente del Hamas, tú no lo puedes tener. No, en Rusia difícilmente tú y yo podamos conversar esto, por ejemplo. Y parecería que Rusia no está en el conflicto, pero yo te garantizo que no podemos estar. Pero si en Instagram tú subes una canción y te dice, esto está bloqueado en Rusia. O sea, imagínate una conversación de esta naturaleza. Henry, pero una pregunta, ¿quién tú crees que financia a Hamas? Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hamas tiene una agenda que no tiene nada que ver con la seguridad y proteger a los palestinos. ¿Quién le da plata a esta gente? ¿Quién le da armas? Pero todo el mundo lo sabe, eso es lo que está complicando mucho la posición de los países occidentales. Hay uno que es fácil para los países occidentales, que es Irán. Entonces ahí es muy fácil para los países occidentales, la Unión Europea y Estados Unidos, tener una posición muy clara frente a Irán, porque sí lo es más fácil y porque también todos sabemos lo que está pasando en Irán. Pero ahí donde está más complicado, que es que además de Irán, quien está financiando y muy fuertemente es el Qatar. Y ahí en Qatar, precisamente el líder del Hamas no vive ahí en los territorios en la Banda de Gaza. Él vive muy cómodamente en Qatar. Ahora, ¿qué pasa? Que Qatar ha firmado recientemente acuerdos muy importantes con la Unión Europea para proveer el gas que la Unión Europea ha dejado de comprar a Rusia. Exacto. Entonces, eso te pone en una posición de mucha debilidad desde el punto de vista, mira, de cómo tú te vas a oponer ahora a Qatar cuando Qatar es quien te está proveyendo el gas que tú necesitas, y cuando inclusive si tú tomas un país como Francia, el 20%, escuche bien eso, el 20% del capital social de las principales empresas de Francia, las 40 que cotizan el índice de la Bolsa de París, como el CAC 40, que es como el Dow Jones de Francia, el 20% del capital de esas empresas está en manos de qatarí. La mayoría de los hoteles lujosos de París son propiedad de inversionistas del Qatar. Ay, Dios mío. Entonces, sí, es una situación más complicada. Claro. Y por ejemplo, islamista extremista de Qatar que está financiando a Hamas, ¿es de Qatar, Henry? Porque tú ahí las familias que están en el poder en Qatar están financiando no solo el Hamas, sino otras iniciativas. Claro, porque los hermanos musulmanes, ¿no? El Frère Musulmán, que en muchos países están catalogados como organización, como organización terrorista, con mucha razón. Pues mira, hay su financiamiento, pero al mismo tiempo es ahí donde también, mira, Occidente, los países occidentales tienen una doble moral. Claro. Porque entonces sí, yo puedo perfectamente entender la posición que se tiene con vis-a-vis de Rusia, pero entonces tú tienes una doble moral si al mismo tiempo no te causa problema comprar ese gas al Qatar cuando el Qatar está financiando esas actividades de terrorismo, que recuerda que dentro de más de 1,000 muertos que ha habido en esas acciones en Israel, murieron americanos, argentinos, alemanes, muchos franceses. Hay personas que han sido secuestradas y efectivamente la única razón, y es un poquito el discurso que se tiene a nivel oficial de que no se quiere romper las relaciones con Qatar, porque quizás sea la única manera de tener una vía de comunicación, una vía de negociación para recuperar sanos y salvos la mayor cantidad posible de los secuestrados. Es una situación sumamente complicada. Pero lo que me parece valioso de escucharte, Henry, es que fíjate cómo has
cómo has ido, que era lo que yo pensaba cuando te llamé y te dije hagamos este programa, Henry, es que la gente sepa lo conectado que está todo. Fíjate, es cierto lo que dices de las familias, porque estos emiratos son familias que lo dirigen. Y todos tienen cadáveres debajo de la cama, por decirlo metafóricamente. O sea, están durmiendo sobre cadáveres y derramamiento de sangre. No tan metafóricamente, ¿eh? Y a veces no es tan metafórico. Pero lo que te iba a decir es que la gente no sabe lo que... no es que nosotros seamos culpables, pero el mismo desconocimiento, el uno ignorar cuando uno va a un hotel en Francia, que eso pertenece a una familia, ¿sabes? De los Emiratos, que financia todo esto. O sea, es que es una cosa tan compleja que la gente no sabe dónde comienza, dónde termina y hasta dónde uno es hasta cómplice de todo esto. Pero, Mariana, una ilustración de eso. Ajá. Toma el club de fútbol de París, exacto, donde se juega lo que tú no conoces, Kylian Mbappé. Sí, sí. El PSG es una inversión una inversión catarí en Francia. De hecho, yo asumiría que la comunidad tan fuerte que hay, la comunidad judía que está en París, que es obviamente un público muy importante para el PSG. Yo no entiendo cómo siguen yendo a los juegos. O sea, yo creo que hay una serie de cosas que tienen que desvelarse como otro tema. Tú hablaste de Rusia, hay que hablar de Rusia y Ucrania. ¿De dónde vienen todas esas armas? ¿De dónde vienen todas esas armas? Hay una cantidad de armas que fueron donadas o vendidas o prestadas, yo no sé, por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea a un país que antes del conflicto, Ucrania, calificaba como uno de los países más corruptos del planeta. Imagínate. Todo el mundo sabe perfectamente que esas armas han sido vendidas, revendidas y cobradas 2 o 3 veces, y parte de esas armas que supuestamente se mandaron para defender a Ucrania se encuentran hoy en día para matar gente en el Oriente. Eso es la realidad. Son cosas que yo creo que es importante, por supuesto, que la gente lo entienda y que no caigamos. Yo creo que lo peor que podamos hacer, y eso es muy fácil, porque yo sé que mucha gente fácilmente tiene a priori sobre eso. Dice, los judíos eso, los árabes eso. Yo creo que es mucho más, yo creo que eso es mucho más complejo. Claro, es mucho, lo que tú dices es no caer en esto de estos son los malos y estos son los buenos, porque la verdad es que aquí todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad en todos los aspectos. Y que sin duda alguna, del mismo modo que en el 72 había que condenar, lo cual no todo el mundo hizo en ese momento, cuando fueron asesinados atletas de Israel durante los Juegos Olímpicos en Múnich, que fue probablemente ya el final de esta parte de esas acciones terroristas de los que hoy en día gobiernan la Cisjordania, que parece ser ya mucho más normal que la banda de Gaza, pero tú ves que lamentablemente hay mucha gente que han tenido muchas dificultades para llamar terrorismo lo que ocurrió, por la simple razón de que muchas veces la gente califica las acciones en función de que si es la buena o la mala víctima, o si es el buen agresor o el mal agresor. Entonces, para mí es igualmente es un acto de terrorismo cuando es una persona que no es un ejército, cuando no está en el marco de lo que es un combate por realmente un pedazo de su patria, y se está asesinando a sangre fría población civil. Eso, independientemente de quién lo haya hecho, en contra de quién, eso se llama terrorismo. Así es. Vámonos a la próxima pausa. Regresamos con mi amigo Henry Ebrard aquí en All We Need Is Love. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.